Este curso, bueno, va a ser impartido por lo que es la coordinadora de prerrogativas, la licenciada Clara Beatriz Jiménez González, y la licenciada Yasmín Puentes, técnica en prerrogativas y partidos políticos. Les vamos a dejar aquí un link, ahorita se los vamos a compartir, donde van a ser 2 evaluaciones. Entonces, les pedimos de favor que si Moy nos apoyas, una vez que termine el curso, una consiste, pues es como una retroalimentación de lo que vamos a ver aquí, y otra de las evaluaciones va a ser para nosotras las ponentes. Entonces, pues, si les parece bien, damos inicio. Les cedo la voz a mis compañeras. Ok. Yes, Ya. perfecto. Ya, ahora sí ya se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar con el tema sobre prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas independientes. Me imagino que ustedes a lo mejor tienen una noción de que los partidos políticos reciben algún financiamiento del poder público, del erario público, pero vamos aquí a aclarar un poco de las reglas que se siguen para que los partidos tengan acceso a algunos derechos que son por ley, entre ellos el financiamiento. Primero, arrancando del sistema de gobierno mexicano que tenemos nosotros, a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos el artículo 39, donde se establece la soberanía que corresponde totalmente al pueblo, y en el artículo 40 ya se fija cómo el pueblo decide organizarse la forma de gobierno, y nos dice exactamente el artículo 40 que nos conformamos como una república representativa, democrática, laica y federal. La Real Academia Española nos dice que una república es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento en un periodo determinado. En este caso, es por los ciudadanos. En caso México, dame un segundito nada más. Voy a salir de aquí, que no me deja. Ahí está. Ok. ¿Y cómo se decide quién nos va a gobernar? Bueno, nosotros mexicanos tenemos el voto libre, directo y secreto que está establecido en el artículo 35 y 36, ya igual de la Constitución, donde nosotros podemos elegir ya sea por un partido político o por candidaturas independientes. Esta nueva figura se tomó a partir del 2014, donde los ciudadanos pueden contender a un cargo de elección popular sin estar sostenidos por un partido político. Y bueno, ¿qué son los partidos políticos entonces? Los partidos políticos son entidades de interés público que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. La ley les determina las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y obligaciones y prerrogativas que les corresponden. Es decir, como una persona moral, tienen tanto sus derechos, sus obligaciones, y de parte de sus derechos son estas prerrogativas que el gobierno les otorga. En este caso, Aguascalientes, nosotros tenemos con registro local el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Encuentro Solidario, el Partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, y como partidos únicamente locales, porque los anteriores que mencioné están tanto a nivel nacional como local, y aquí exclusivamente en Aguascalientes tenemos Nueva Alianza Aguascalientes y Partido Libre de Aguascalientes. Bueno, ¿qué es una prerrogativa? Estos derechos a los que yo les estoy diciendo que tienen derecho los partidos políticos. Es un privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello. Regularmente a una dignidad, empleo o cargo. Las prerrogativas a las que son acreedores los partidos políticos es el tiempo de radio y televisión que se les otorga, el financiamiento público y las franquicias postales. Por eso están estos 3 dibujitos, para que los recordemos más prácticamente. El tiempo de radio y televisión, dinero, que es el financiamiento público, y las franquicias postales, que es como un determinado campo para que ellos emitan por medio de Correos de México alguna de sus publicidades o cualquier comunicación interna que puedan llegar a tener los partidos. Sobre la legislación en materia electoral, hablando de partidos políticos y candidaturas independientes, nosotros podemos, si nos interesa el tema, podemos recurrir a la Constitución, al artículo 41, en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, artículo 17, apartado B. En las leyes tenemos la Ley General de Instituciones y Procedimientos
electorales, donde hablando de prerrogativas, abarcan los artículos del 104, 159, 189, del 159 al 189, el 393, 394, 398, 407, 411 y 420. La Ley General de Partidos Políticos tenemos menos articulado, pero también hay sobre la materia, hablando de prerrogativas, en el artículo 9, 23, 26, 50, 57, 69 y 71. Si queremos también podemos buscar en el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, que tenemos, hablando de prerrogativas, el artículo 1, el 6, del 30 al 44, el 56, 78 y 366. Reglamentos tenemos a la materia el reglamento de elecciones, el reglamento de fiscalización del INE y el reglamento para la constitución, registro, pérdida y liquidación de los partidos políticos del Estado de Aguascalientes. Esto, además, podemos apoyarnos igual con tesis y jurisprudencias en materia electoral que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en general, pues sí tenemos un vasto contenido sobre prerrogativas y partidos políticos, pero aún así, déjenme decirles que es una materia que no siempre tiene muchas lagunas aún. Entonces, pues con las tesis y con las jurisprudencias nos vamos apoyando siempre. Sobre las prerrogativas de los partidos políticos, ya concisamente, puede ser usar las franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Como les dije, las franquicias postales es un determinado como campo, un número que se les permite de cartas, de paquetes que envíen a través de Correos de México, con ciertas reglas, o sea, no sé, el peso que deben de tener, el máximo que pueden llegar a utilizar para su comunicación interna, ya sea con sus mismos militantes, con sus simpatizantes o cualquier publicidad que ellos hagan entre su misma militancia. Gozar del régimen fiscal que se establece en las leyes de la materia, es decir, no son tratados ni como una persona física ni como una persona moral, tienen una personalidad específica para las leyes fiscales de la materia. Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos. En temporadas de proceso electoral, en campañas, se les determina un tiempo específico para que tengan cada partido político, que sea igual entre todos, y se sortea el turno en el que van a ir apareciendo en la televisión, por ejemplo. Igualmente en radio también se sortea. Participar del financiamiento público correspondiente para sus actividades. Esto es decir, se hace esta parte del financiamiento la vamos a exponer un poquito más detalladamente más adelante. Vamos a hablar también sobre los organismos públicos locales. ¿Qué es un organismo público local? Muchas veces a mí me lo explicaron al inicio, decían, es el INE a nivel local, porque muchas veces uno se queda con la idea de que el INE. Bueno, es que no, también tenemos un organismo público local que es el Instituto Estatal Electoral. Es un delegado del INE, pero no es el INE como tal. Entonces, el organismo público local contará con un órgano de dirección superior integrado por un consejo, un presidente y 6 consejeros, son parte del consejo del organismo, con derecho a voz y voto, el secretario ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones con solo derecho a voz. Es decir, tenemos nosotros aquí en el Instituto Estatal Electoral nuestro consejo, donde está el presidente, los consejeros y además un representante de cada partido. Todos los partidos que les mencioné al inicio somos los que tenemos aquí nosotros en representación, y las sesiones se llevan a cabo, las ordinarias cada mes, y en otras ocasiones las sesiones extraordinarias. ¿Cuáles son las atribuciones de este instituto? Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidaturas, garantizar la administración oportuna del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos nacionales y locales en su caso, y las candidaturas independientes de la entidad. Es decir, nosotros somos encargados en lo que va a la materia de prerrogativas, somos encargados de administrar oportunamente a los partidos el financiamiento o el acceso a sus franquicias postales o también organizar los tiempos de radio y televisión que tienen derecho a. Acceso a los tiempos de radio y televisión. Lo que les comentaba, los partidos políticos tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social durante las campañas, precampañas y campañas electorales. El tiempo de radio y televisión convertido en número de mensajes asignable a los partidos políticos se distribuye entre ellos conforme al siguiente criterio. Primero, vamos a tener un 30%, por decir, nos dieron 1 hora de tiempo en general para los partidos.
Bueno, esa ahora la vamos a dividir en porcentajes. El 30% se va a distribuir en forma igualitaria entre todos los partidos que tenemos y el otro 70% va en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido en la elección de diputados inmediata anterior. Por decir, este año tuvimos elección de diputados locales. Bueno, viendo este porcentaje, vemos, no sé, sacó más el partido rojo que el partido verde. Bueno, el partido rojo va a tener más tiempo que el partido verde según esta regla que tenemos aquí. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, según sea el caso, participan solamente en la distribución del 30% del tiempo. Es la primera parte donde se distribuye igualmente, así igual para todos. Ahí van a entrar los partidos nuevos y las candidaturas independientes. Bueno, las candidaturas independientes solo tendrán acceso a radio y televisión en campaña electoral. Esto también es muy importante. El conjunto de candidatos independientes, según el tipo de elección, accede a radio y televisión como si se tratara de un partido nuevo, de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria. Como les decía, entonces, tenemos la primera partecita, que es el 30, que se divide igual para todos. Aquí entran los partidos nuevos y los candidatos independientes. Pero los candidatos independientes entran todos juntos en como un mismo partido. Por ejemplo, tenemos 3 candidatos independientes a diputado local. Entonces, esos 3 van a entrar, se van a dividir lo que le toca a un partido nuevo. ¿Ok? Ahora, sobre franquicias postales, que es lo que les decía, la franquicia postal es una prerrogativa que se otorga a los partidos políticos consistente en el derecho de enviar correspondencia postal a través del Servicio Postal Mexicano. Se otorga exclusivamente para su uso dentro del territorio nacional y se asignan de manera igualitaria a los partidos políticos en el ámbito federal. El Consejo General del INE determina anualmente el monto para cubrir los costos de las franquicias postales. Y durante etapa de elecciones, bueno, actividades ordinarias durante años no electorales se les otorga el 2% del financiamiento público, o sea, determinan cuánto es financiamiento público, de ahí sacan el 2%, y cuando se trata de 2 años no electorales, que no es proceso electoral, como el 2019, no, 20, 2000, no, pues todos, no, el 2020 fue año no electoral, entonces ahí se les dio el 2%. Pero ahora, 2021, donde sí fue un año electoral, hubo elecciones, se les va a otorgar el 4%. A partir de, ¿sí? Bueno, seguimos aquí con mi compañera Betty. Hola, buenas tardes. ¿Hasta aquí alguien desea hacer alguna pregunta? Si no, puede, ya sea que la hagan así en el micrófono o bien pueden dejarla en el chat. Como ya les comentaba la licenciada Jazmín, entre las prerrogativas que tienen los partidos políticos se encuentra el de financiamiento público. Creo que este es un caso controversial en algunas ocasiones. Hay ciudadanos que están a favor de que a los partidos se les dé financiamiento público y creo que somos los menos, pero a la mayoría de la gente le parece excesivo el gasto. Muchos opinan que no deberíamos de darles financiamiento a los partidos políticos. ¿Alguien me quiere dar su opinión respecto de este tema? Si están de acuerdo o no en que se le dé financiamiento público a los partidos políticos. Ya se me fue Katia. ¿Alguien que se anime a hablar? Una opinión. Con confianza, compañeros. Bueno, yo considero que sí se les debe dar un financiamiento, pero también creo que las cantidades que se manejan pues son realmente pues exageradas, ¿no? O sea, es demasiado dinero que pues podría ser invertido en algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, sí debe de haber algún financiamiento, pero debe de haber una mayor regulación en cuanto a la cantidad, porque es demasiado. Ok, muchas gracias por tu participación, José Luis. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una opinión en contrario o que apoye a esta? Bueno, quien guste puede interrumpirnos o puede dejar su comentario en el chat. Bien,
Pues efectivamente hay, como ya comentábamos, hay personas, opiniones muy respetables en las que se dice que el financiamiento público a los partidos políticos no debería de existir o incluso debería ser determinado por por reglas distintas a fin de que el financiamiento sea menor al que se les da en este momento. Vamos a ver con un poquito de detenimiento cuáles son estas reglas con las que nosotros les otorgamos el financiamiento a los partidos. Primero, hemos de saber que tienen derecho a dos tipos de financiamiento, que es el público, el que nosotros les otorgamos como un ente de un órgano del Estado, pero también tienen derecho a hacerse de financiamiento privado. El que le damos por financiamiento público debe destinarse a 3 rubros en específico, que son las actividades ordinarias, es decir, con lo que el partido va a subsistir durante todo el año, las actividades específicas, que las vamos a ver un poquito más adelante, y los gastos de campaña, que bueno, pues ya es un poquito más obvio su nombre para lo que se utiliza. El otro tipo de financiamiento es el privado. Los partidos políticos pueden realizar eventos, pueden obtener financiamiento que les donen sus militantes, sus simpatizantes. El autofinanciamiento es, por ejemplo, algunos conciertos a los que ustedes van, déjenme decirles que están financiando a los partidos políticos, porque ellos realizan estos eventos para obtener dinero, financiamiento privado. También pueden obtenerlo de rendimientos financieros o crear fondos o fideicomisos. Solamente tienen que tener en cuenta que el financiamiento público debe de prevalecer sobre otros tipos de financiamientos de acuerdo a la Constitución. Es decir, si nosotros como órgano del Estado le damos a un partido político 15 millones de pesos para su financiamiento ordinario, entonces el partido político no podrá hacerse de financiamiento privado que sea mayor a esos 15 millones que nosotros les estamos dando. ¿Sí? Adelante, por favor. La forma en que determinamos cuánto es el dinero que les vamos a dar a los partidos es multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral con fecha de corte a julio de cada año, multiplicado por el 65% de la unidad de medida y actualización. Déjenme decirles que hasta antes de la reforma de 2014, esta fórmula era diferente a nivel federal y en cada una de las entidades federativas. Hasta ahí llegaba la libertad configurativa de cada uno de los estados. Pero a partir de la reforma de 2014, todos nos ceñimos a esta fórmula que está establecida desde la Constitución Federal. Entonces, esta operación es el total del financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos. En el año 2020, la UMA era de 86.88% y su 65% pues equivale al 56.42%. Si les interesa ver a detalle esta fórmula ya plasmada en un acuerdo del Consejo General, con todo gusto les damos la referencia. Adelante, por favor. Una vez que ya tenemos un monto total del financiamiento, la bolsa global de actividades ordinarias, nosotros mandamos este presupuesto, se determina en el mes de agosto, lo mandamos a más tardar en septiembre al gobernador con copia al Congreso del Estado para que se integre en el presupuesto de egresos del Estado. El Congreso lo aprueba. Generalmente a este monto no le hacen mayores modificaciones más que redondearlo al inmediato superior. Y cuando se aprueba ya en diciembre, a finales de diciembre, nosotros lo distribuimos en la primera sesión del mes de enero. Primeramente, si tenemos partidos políticos nuevos, es decir, que no hayan participado en una elección anteriormente, sino que sean de reciente creación, primero de esa bolsa total que determinamos, tomamos el 2% de ese total para dárselos a cada uno de estos. Después, lo que queda, ahora lo distribuimos en el ámbito local en 2 bolsas, una del 40%, otra del 60%. En el ámbito federal es 30-70, pero bueno, vamos a quedarnos con esto, que aquí en el ámbito local el 40% de esta porción lo distribuimos de manera igualitaria entre todos los partidos que tengan derecho a este financiamiento.
El otro 60% lo distribuimos de conformidad con la votación que hayan tenido los partidos políticos en la última elección de diputaciones de mayoría relativa en el ámbito local. Por ejemplo, aquí tenemos que si el financiamiento para este año 2020 fue de 56.333.456.90, pues la parte que vamos a distribuir, que distribuimos de manera igualitaria, fueron 20.730.000, como ustedes ahí lo ven, y la parte que distribuimos de manera proporcional a la votación son 31 millones. Bien, otro rubro que les comentaba que para el que les damos financiamiento es para las actividades específicas. ¿Y de qué se tratan estas? Bueno, los partidos tienen la obligación de realizar eventos, actos, actividades que vayan tendentes a la educación y capacitación política, tanto de sus militantes, simpatizantes, incluso a la ciudadanía en general. Tienen que dedicar también algún cierto gasto a la investigación socioeconómica y política y a tareas editoriales. Tienen igualmente la obligación de estar editando alguna publicación en la que se difundan sus principios, su programa de acción, la ideología del partido político. Adelante. Para calcular el monto que les vamos a dar por actividades específicas, entonces vamos a calcular el 3% de la bolsa que ya teníamos de financiamiento ordinario, y lo vamos a distribuir entre los partidos políticos. Ahora sí, esta fórmula de distribución sí es igual, es idéntica a la de la Constitución Federal. El 30% para todos los partidos de manera igualitaria, los que tengan derecho a ello, y el 70% conforme a la votación que hayan obtenido en la elección de diputados anterior. El financiamiento para actividades específicas que nosotros les otorgamos a los partidos políticos en este presente año de 2021 fue 1.690.000 y ya ustedes podrán ver con un poquito de detenimiento los montos que están ahí plasmados. Si se fijan en la tabla, está el Partido Libre de Aguascalientes, bueno, dice PLA, está en la primera porción, la parte igualitaria, sí le toca igual que a todos los demás partidos políticos. Sin embargo, en el segundo segmento del 70%, dice no aplica. ¿Por qué? Porque se trata de un partido local que no había participado anteriormente en elecciones locales, así que pues no podríamos tener una referencia de su votación anterior, por lo cual los partidos políticos de nueva creación participan en este rubro solamente de lo que se distribuye de manera igualitaria. A ver, se me escapaba una cosita que les iba a decir del financiamiento de actividades ordinarias, actividades específicas. Perdón, sí, que este financiamiento es adicional al de actividades ordinarias. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el otro rubro de gastos de campaña. Este financiamiento también es adicional y obviamente solamente se les otorga cuando los partidos harán eventos o movimientos, acciones para obtener el voto de la ciudadanía, es decir, cuando tenemos un proceso electoral. Adelante. El financiamiento público para gastos de campaña, en este caso, ahora sí ya todos los partidos políticos tienen derecho a ello. Para que un partido acceda al financiamiento público, tiene que haber obtenido cuando menos el 3% de la votación válida emitida en la elección local anterior. Pero para el caso de gastos de campaña, el código nos indica que a los partidos que no hayan alcanzado este 3%, es decir, a los que no les damos financiamiento ordinario ni específicas, sí les vamos a dar para sus gastos de campaña. Esto abonando a la igualdad en las elecciones al principio de equidad. Entonces, en el año de la elección que se renueve el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, a los partidos políticos les vamos a dar adicionalmente a su financiamiento ordinario
un 50% más, pero esto lo deben de gastar exclusivamente para gastos de campaña. En caso de que se trate de una elección intermedia, como lo llamamos, en la que solamente se elige el Congreso del Estado y los ayuntamientos, o bien uno u otro, como pasó en estos 2 últimos procesos electorales, se les va a dar un monto adicional del 30% únicamente. Ahora, las candidaturas independientes es una figura de reciente aparición, digamos, en nuestra legislación. Como ya les comentaba Jazmín, en 2014 se reguló esta figura que, si bien desde 2012 estaba establecida en la Constitución, no fue sino hasta la reforma legal de 2014 en la que se regularon este tipo de candidaturas, porque bueno, no sé, a lo mejor ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero antes de esta reforma, los partidos políticos eran los que tenían el monopolio exclusivo de candidaturas. Bien, a estos candidatos independientes también se les otorga financiamiento de campaña. Es bastante menor, claro, que los partidos políticos. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de que el principio constitucional que yo les comentaba al principio, de que para los partidos políticos debe prevalecer el financiamiento público sobre el privado, a ellos, candidatos independientes, no les aplican. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que justamente por esta diferencia de financiamiento al que pueden acceder en relación o en comparación con las candidaturas de partido político, a los independientes sí se les permite hacerse de un mayor monto de financiamiento privado, pero siempre y cuando no rebasen los topes de gasto de campaña que haya establecido la autoridad. Entonces, a estos independientes se les asigna el financiamiento a todos ellos en su conjunto. Si en el año, si no mal recuerdo muy, en el año 2000, ay, ya se me olvidó, tuvimos elección completa en el 2016. 2016, gracias. En 2016 tuvimos elección de gobernador, de diputados y de ayuntamientos. Tuvimos, creo, un candidato a gobernador, hablando de los independientes, candidatos a diputados locales tuvimos 6, 7, y candidatos a ayuntamientos también más o menos lo mismo. Entonces, entre todos ellos se distribuyó la bolsa de financiamiento dedicado a candidaturas independientes. En el siguiente proceso electoral, que elegimos solamente a diputaciones, pues solo se distribuyó entre los candidatos a diputado. Y lo mismo pasó en este año, en el año pasado, perdón, en el proceso anterior, que fue de ayuntamientos. Y así, conforme vayan siendo el tipo de elección, pues se distribuye entre los cargos también. Bueno, primero se calcula un 2% del financiamiento ordinario de los partidos políticos y se distribuye ahora en unas bolsas más pequeñas, digamos, el 30%, para si se trata de una elección completa, pues una tercera parte para los de gobernador, una tercera parte para diputaciones y una tercera parte para ayuntamientos. Adelante. Ahora, como ya les comentaba, el financiamiento privado también pueden hacerse de él, tanto partidos políticos como candidaturas independientes. Sin embargo, para ello también existen algunas reglas para que no vaya a existir financiamiento excesivo. Pueden tener por aportaciones de militantes, por ejemplo, el 2% respecto del financiamiento otorgado a la totalidad de los partidos políticos para sus actividades ordinarias. En cuanto a las aportaciones que le pueden hacer sus simpatizantes a los partidos políticos, se calcula a partir del tope de la elección, del tope de gasto de la elección de gobernador inmediata anterior. Y la aportación que pueden hacer sus militantes, pero como un militante, es decir, una persona en lo individual, sería el 0.5% del tope de gasto
para la elección de gobernador inmediata anterior. No sé si ustedes tengan conocimiento del caso de Nuevo León, del gobernador y de su esposa Mariana. Bueno, resulta que en esta ocasión hubo aportaciones, se dice que por algunos familiares del entonces candidato, que pues no tendría nada de malo que los familiares aportaran a la candidatura de este candidato. Sin embargo, lo que aquí sucedió, bueno, una de las cosas que aquí sucedió es que estas personas en lo individual aportaron una cantidad mucho mayor al límite establecido por la autoridad electoral, es decir, en ese caso, por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Y esta fue una de las razones por las que se sancionó a esta candidatura. Esta fue una entre varias. Adelante, por favor. El desglose del financiamiento público de partidos políticos, aquí lo tenemos. Si ustedes quieren verlo a detalle, nada más les digo rápido, de financiamiento ordinario les dimos 56.300.000, de campaña 17,5 millones, de actividades específicas 1,690,000, y en total distribuimos entre los partidos políticos para el presente año 75,599,000. Bueno, solamente unas notas como para recordar que al partido político que pierda su registro, obviamente va a perder todos los derechos y prerrogativas. Si son un poquito observadores, a nivel federal, los 3 partidos políticos que tuvieron recientemente su registro no alcanzaron el 3% de la votación válida emitida, y conforme a la ley federal, la ley general, esta es una de las causales por las que puede perder el registro. Ahorita todavía no se determina en sí la pérdida de registro, toda vez que no están firmes los resultados. Pero una vez que causen estado, pues ahora sí ya el Consejo General va a determinar la pérdida de registro. En el caso de los partidos políticos locales, pues también va a pasar lo mismo, porque en la elección local igual Partido Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes no alcanzaron el 3% de la votación. Una vez que queden firmes los resultados, se realizará la resolución, la procedencia o no del dictamen, que en su caso emita la Junta Ejecutiva. Bueno, ya les había dicho, para que un partido político cuente con recursos públicos deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida. Y algo muy importante, si bien nosotros somos una autoridad electoral, somos autoridad en el ámbito local y organizamos obviamente las elecciones de gobernador, de diputados locales, de ayuntamientos. A partir de la reforma de 2014, nosotros dejamos de fiscalizar el gasto, aunque sea un gasto local, aunque sea un financiamiento que les damos de aquí del Estado, nosotros ya no fiscalizamos, ya no revisamos en lo que se gastan los partidos políticos, sino que por mandato constitucional ya es el Instituto Nacional Electoral el que se encarga de revisar totalmente las candidaturas, los ingresos y gastos de partidos políticos y de candidaturas, llámese de partido o llámese candidaturas independientes. Y aunque se trate del ámbito federal o se trate del ámbito local, es el Instituto Nacional Electoral el que fiscaliza la totalidad de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Adelante. Y un poquito en contexto con su materia, podemos ver un cuadro que, bueno, ya tiene un tiempecito, no recuerdo ahorita de qué año es este estudio, pero para que ustedes vean el otorgamiento de financiamiento público a los partidos políticos en el mundo. Quizá antes de que nos metamos a estudiar un poquito esto, pensamos que así como en México se les da financiamiento a los partidos tanto para su gasto de todos los días como para su gasto en específico para obtener el voto de la ciudadanía, pensamos que puede ser así en todos los países, sin embargo no es así. Ahí podemos ver que en algunos sí se otorga el financiamiento de manera periódica, en otros lados solamente se les otorga para los gastos de campaña, es decir, para las actividades tendentes a la obtención del voto,
en otros casos como es en México, en Canadá, en algunos países de Sudamérica, se les da los dos tipos de financiamiento, y en muchos países también tenemos que no se les da financiamiento público para nada, y en algunos otros pues no tenemos el dato. Y creo que eso sería todo por nuestra parte. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, alguna opinión que quieran manifestar, con todo gusto les escuchamos. Con confianza. Bueno, yo sí, no sé si también tenga la posibilidad como estudiante, ¿verdad? Tenía una opinión respecto al de las prerrogativas. Anteriormente, la situación de México respecto a los partidos políticos no daba la posibilidad de tener un poco de confianza respecto a lo que obtenían, los recursos que tenían los partidos políticos, dado que el partido hegemónico era el encargado de distribuir el financiamiento a todos los partidos políticos y por consiguiente tenía toda la infraestructura presupuestaria para pues poder, por decirlo de una manera, tener la oportunidad de distribuírselo a toda su infraestructura, a diferencia de los partidos políticos menores, no tenían suficiente financiamiento. Por eso es que se agrega este concepto, esta prerrogativa de financiamiento público para los partidos políticos. El problema aquí y la dicotomía es el discurso es de que en ocasiones se ve la opinión de que el presupuesto a través de financiamiento privado implicaría la intervención o la injerencia de algunos grupos no lícitos. Entonces, por esa situación es que se hace esta situación de que haya una preponderancia pública respecto a la privada. Yo también estoy de acuerdo en que sea un presupuesto privado. Digo, al final de cuentas nos está costando, en este caso, 76 millones de pesos aquí en México, aquí en Aguascalientes. Pero a nivel nacional, o sea, estamos hablando de que cada partido tiene en promedio, más o menos, alrededor de 1,000 millones de pesos, es lo que le estamos otorgando para que se subsistan. Y algunos, la verdad, pues que no tienen la posibilidad de incluso tener un ideal político que se pueda sostener. Lamentablemente, así está nuestra legislación electoral y por eso es que tenemos esta situación. Pero yo creo que así como hemos avanzado muchísimo en materia de fiscalización, creo que va a haber un momento en donde se haga esta ruptura de financiamiento público y ya se vuelva un poco más equilibrada. Ya tenemos, por ejemplo, algunos lineamientos en materia de fiscalización respecto a medios electrónicos, es decir, que esté realmente fiscalizado para que en menos de un mes ya se pueda fiscalizar un partido político de tal grado de saber quién fue el que aportó una cantidad de dinero, por más mínima que sea. Entonces, esa situación todavía nos falta un poquito en México, pero ahí vamos. Y yo creo que tarde o temprano esta situación va a cambiar para bien de México, es decir, para que disminuya este tipo de presupuestos tan elevados para los partidos políticos. Como dato, como bien decía Clara, de Betty, perdón, es que lo tengo aquí en la mano. A partir de mañana, a más tardar mañana, es cuando debe de concluir todas las salas especializadas y en particular la sala superior para para ya definir lo que es la votación válida emitida nacional, bueno, la votación nacional emitida para que posteriormente hagan el cálculo de RPs el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, hasta ese momento, o sea, hasta mañana, tendremos la posibilidad de identificar cuáles son los partidos políticos que van a perder su registro. Y que en este caso, de acuerdo a la proyección, son los 3 partidos nuevos, que ni tan nuevos, pero ya son viejos y ya van a estar, ya se van a ir, como dirían en mi barrio. Y por último, lo de Saúl Hernández, creo yo que se me hace interesante, no sé si hubo un rebase de tope de gastos de campaña por parte de esta situación. Pues la fiscalización ya concluyó como tal el
22 de Tienes julio. toda la Sin razón. embargo, el INE, la autoridad fiscalizadora, mandó esta determinación al instituto local, que es a él a quien le va a tocar revisar si efectivamente se rebasaron los gastos o no. Yo no he visto ninguna nota, ninguna noticia de la Comisión Electoral de Nuevo León, pero sí está interesante conocer ese caso. Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que lo más probable, ¿sí, Aranza? No, incluso respecto al tema de Nuevo León, el Tribunal de Monterrey ya revocó la resolución del INE, en donde fiscalizaron precisamente este posible rebase de tope de gastos de campaña. Entonces habrá que verse también, está interesante. También como comentamos ustedes, como chicos, chicas están observando, como la licenciada Clara acaba de explicar, la distribución del financiamiento a los partidos políticos, en el caso específico de campaña, sí es un poco desproporcional. Es por eso la importancia de que todos vayamos a votar, o sea, o apoyemos pues, al partido político, candidatura independiente en este caso que esté, porque como bien les explicó la licenciada Betty, ahora sí que mientras más votos tenga un partido político, más dinero le va a tocar para su presupuesto del próximo año. Entonces también la importancia inclusive de nuestra participación como ciudadanos y en este tema conocer realmente cómo se distribuye el financiamiento, ¿no? Inclusive con candidatos independientes, como les mencionamos, a ellos nada más se les da el dinero en campaña y se reparte entre todos los candidatos que estén, o sea, si son 10 pesos, si son 10 candidatos, los 10 pesos se distribuyen entre los 10 candidatos. Entonces, pues sí es un poco desproporcional a lo que realmente se le da a un partido político, en este caso, hablando de Aguascalientes, decir el PAN, que es uno de los partidos o Morena que más votos tienen aquí en el estado, pues ellos son los que realmente tienen más financiamiento, hablando tanto de gasto ordinario y pues el que se distribuye en campaña, también la importancia de, como les comento, la participación de todos en este tema y de conocer estos temas. Nada más, ya por último, recordemos que el monto de financiamiento tiene que ver con la unidad de medida de actualización y el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Esto quiere decir que si hay un mayor número de partidos políticos o un menor número de partidos políticos, la bolsa del financiamiento sigue siendo igual. Anteriormente, hasta el año 1996, si no me equivoco, la fórmula era diferente. Entre más partidos había, era más el financiamiento público que se tenía que otorgar, justamente por eso, porque había más partidos. Sin embargo, ya no es esta situación, sino que una misma bolsa la repartimos entre el número de partidos políticos que haya. Solamente en la distribución, ahí sí nos impacta lo que ya comentaba Ara, el número de votación, el porcentaje de votación que tengan, sí impacta para la distribución que tengan ellos. Sí, yo creo que también es importante, o sea, nada más hacer mención que, por ejemplo, si a medio año se constituye un nuevo partido político, el dinero que ya se había repartido, por ejemplo, para todo 2021, se va a volver a redistribuir entre todos los partidos. No es como que se crea un partido a medio año y el gobierno se nos va a dar más dinero para este partido exclusivamente, no. O sea, sino que el dinero que ya tenemos a inicio de año se vuelve a hacer un acuerdo por parte, en este caso en lo local, del Instituto Estatal Electoral, y el dinero que queda en lo que resta del año se redistribuye nuevamente. No crean que es como que, les están dando más dinero y más partidos en México, y que es un tema, pues sí, interesante. Yo tengo una duda. Adelante, Gabriel. Bueno, antes que nada, pues disculpen, acabo de llegar, pero aún así me surgen algunas dudas en cuanto al presupuesto electoral y a la regulación que se debería a lo mejor aplicar, porque es algo que pues no viene como tal reflejado, pero ya hay que darle mucha importancia a lo mejor a las campañas o el tipo de campaña que se está realizando, porque estaba viendo que el Instituto Nacional Electoral multó al candidato electo, que es Samuel García, por gastos de campaña que supuestamente la que es su esposa debió haberle cobrado. Entonces, ya las redes sociales son una carta demasiado importante y que de ahora en adelante se va a estar
tomando más en serio, y espero que así sea, porque yo creo que a lo mejor hasta el momento no le toman tanta seriedad, pero después eso se va a volver un problema. ¿Qué pasó también con estos mentados influencers del Partido Verde, ¿no? Que incitaban a votar por el Partido Verde, y después salió a la luz que supuestamente se les estaba pagando 10 millones de pesos y se hacen indagaciones, pero siento que ahí hacen falta regulaciones, porque pues si lo ponemos a ver de forma objetiva, ¿cómo es que tu esposa te va a cobrar, no? A lo mejor por una campaña. Y eso es cuestión que ahorita parece un juego, pero posteriormente puede causar muchos conflictos. Sí, pues efectivamente, si ustedes se ponen a ver un poquito la materia electoral, creo que es una de las materias que está teniendo cambios más constantes. El tema de las redes sociales, incluso de, por ejemplo, las salas de cine, quizá haya quien recuerde, la publicidad en las salas de cine tampoco estaba regulada. Ahora ya de alguna manera se puede fiscalizar este gasto también. Los partidos cada vez son más innovadores, hay que reconocerles, para hacer sus campañas y pues obviamente estas actividades les va a generar un gasto, nada más que ellos, justamente porque no está ahorita regulado muy así en específico, ellos quieren como irse por la libre. Sin embargo, la autoridad electoral pues va haciendo una interpretación de manera de que estos gastos puedan ya ser fiscalizados y se les cuente también en su gasto de campaña, para revisar que no rebasen los topes, que no venga de fuentes de financiamiento ilícitas. Pero sí, efectivamente, la ley electoral va cambiando y cambiando y cambiando constantemente por todas estas innovaciones que también hacen los partidos políticos. El Partido Verde, ya hace algunos años, estuvo haciendo publicidad en salas de cine, una cosa que no estaba prevista, y sin embargo, pues ya está como un rubro de gasto en el catálogo de gastos del fiscalizables de campaña, así es. De hecho, bueno, si me dan chance de hablar, resulta ser de que tanto todo lo que tiene que ver en materia de fiscalización, obviamente a nivel general, y en materia de electoral, son los que más se renuevan o más se reforman cada año. Si no es que cada año, por ejemplo, en materia electoral, cada proceso. Y esta situación, como bien decía Betty, va modificando vamos, los partidos políticos le van buscando esos recovecos o esas, le llamarían chicanas, para poder irlos sorteando esos obstáculos. Aquí lo importante es de que, como bien decía también Betty, también en materia electoral es uno de los derechos más innovadores en cuanto a interpretación. Interpretamos prácticamente todo, desde qué es la definición de casilla, cuándo debe de entrar, cuándo inicia o cuándo abre una casilla, se hace una interpretación siempre a lo más amplio. El derecho a voto, eso lo hemos interpretado o se ha interpretado de manera amplia, al grado de que incluso actualmente se pueden votar las personas que se encuentran privadas de su libertad, pero que se encuentran en proceso en materia penal, es decir, que estén vinculadas a algún proceso en materia penal, pueden incluso ya votar. Entonces, toda esa interpretación ha generado mucho derecho en la materia. Y como bien decías, Gabriel, en efecto, tiene que haber cambios interesantes e incluso fiscalizables de algo que ya se está innovando, como son las redes sociales. El hecho de que moneticen algunos influencers en estos rubros implica también pues de que pueda fiscalizar a los partidos políticos, porque hay un ingreso y egreso de manera coordinada, en donde hay una posibilidad de que haya una inequidad en la contienda respecto a las campañas.
sí, como en este caso, aunque sonó muy absurdo y gracias a lo que comentó esta Ara, de que ya lo resolvió la sala, ¿no? Fue la sala superior. El tribunal. El tribunal. De Ok, Monterrey. ok, ya, de allá de Nuevo León, lo que hizo es, pues sí, es su esposa, pero aquí también deja al margen o algo interesante de que pues sigue siendo una prestación de servicio. Para más o para menos, aquí lo interesante sería que lo haya hecho de forma de donación, y esa es una interpretación que tiene que hacer el tribunal. Por eso les digo que es muy vasto en la materia electoral, y también bueno, metiéndolo en materia internacional, somos un país en donde, a diferencia de Estados Unidos, en donde tiene un sistema de prerrogativas a los partidos políticos muy amplio, pueden ellos utilizar prerrogativas privadas de forma ilimitada. Solamente tienen ciertos rubros que son limitados por consideración de inequidad en ese país, pero todo lo demás puede haber una inversión por parte de militantes y simpatizantes de manera ilimitada. Y ya. ¿Ara? Pues muchas gracias, Mon, por abrirnos este espacio. A ustedes también, a tus alumnos. Gracias por la asistencia, por la atención. Y cualquier cosa que les podamos servir, nosotras quedamos a sus órdenes en lo que es aquí la coordinación de prerrogativas. Les dejamos aquí en la presentación pues nuestros correos, igual el número de teléfono de nuestra extensión, que es la 156. Si no hay más preguntas o alguien más que quiera participar, les agradecemos mucho la atención. Y pues por último, nada más te pediría muy de favor si nos pueden apoyar con las evaluaciones. Sí, claro, sí, yo me encargo. ¿Sí? Ok. Pues entonces eso sería todo. Les agradecemos mucho, chicos. Les agradecemos también a las ponentes, a Clara y a Yasmín. Y pues estamos a sus órdenes, como les comenté. Bueno. Instrucciones de aquí de la materia. Concluimos la clase el día de hoy. Yo en un ratito más les voy a estar mandando el link para la evaluación. Es algo sencillo, y obviamente corresponde también para su, lo voy a tomar en cuenta obviamente para su evaluación. ¿Sale? Entonces, si no tienen ningún comentario, alguna opinión al respecto, damos por concluida la clase, y en un ratito más voy a estar dando la conclusión en el chat de control. ¿Sale? Sí, gracias. Gracias, prof. Gabriel, espero que haya respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.